agradecer la invitación y segundo, cumpliéndole a María Ángel, que desde el año pasado está con el cuentecito mapa. Pero mentira, en realidad es sabroso cuando uno habla de lo que le apasiona. Esto es una de las cosas que más me apasiona la nefrología pediátrica. No tengo conflictos de intereses. ¿Por qué hablar de mapa de hipertensión arterial en niños? Si nosotros vemos las referencias son del 2018 y salen unas prevalencias de 2.5 a 5%. ¿Será que eso se mantiene así? ¿Será que cuando tenemos sobrepeso y obesidad la prevalencia llega hasta el 25%? El aumento de las enfermedades cardiovasculares en los niños, renales y alteraciones cognitivas y la mortalidad está aumentando cada vez más en esta población. Usualmente nosotros no diagnosticamos tanta hipertensión como yo creía que existía. Por eso hay tratamientos tardíos, no tratamientos. ¿Cuántas enfermedades renales crónicas idiopáticas son secundarias a hipertensión? No sabemos. Esta es la guía que salió el año pasado, el doctor Flynn cuando nos habló en el simposio, nos dijo que salía, y la verdad es que cumplió, salió en el 2022, tuvo grandes modificaciones esta guía con la del 2014, hoy vamos a tocar ciertos parámetros, no la vamos a tocar toda porque la idea de esta charla es sensibilizarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo y qué debemos mejorar. La presión arterial en jóvenes se correlaciona con la hipertensión adulta, con daño a órgano blanco subclínico. Anteriormente no se tomaba la presión porque se decía que es que el niño que era hipertenso posiblemente no iba a ser hipertenso en la adultez. Las guías de práctica clínica, la del 2017 y la europea, recomiendan mapas en niños, así sea sospecha solamente. Es decir, para hacer el diagnóstico de hipertensión, estas guías recomiendan que tenemos que tener mapas, si no, no podemos hacer el diagnóstico. Esto es lo que nos dice la guía del 2020, esto nos lo dice la guía de práctica clínica de hipertensión en niños y adolescentes, no la de mapa. Mida la presión arterial desde los 3 años, anualmente, o antes, si el niño tiene factores de riesgo como los prematuros, la restricción del crecimiento intraurino, la enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, cicatrices. Si nos da normal, bien, percentil 90 para abajo, perfecto. Hacen el corte de los 13 años, que nosotros lo sabemos, cuando es mayor de 13 años puede seguir los puntos de corte adulto y menores de 13 años. Cuando es mayor del percentil 90 tenemos que encasillarlo si creemos que es normal, presión arterial elevada, hipertensión 1, estadio 2 e hipertensión aguda severa. Miren ya aquí, esto es una tabla que está en la guía de 2017 de hipertensión, esto no está así. Si es presión arterial elevada, repítalo a los 6 meses. Si le salió presión arterial elevada, vuelva a mirarlo a los 12 meses y si le sale otra vez en ese estadio, hágale mapa. Es decir, espera 1 año. Estamos de acuerdo. Si es estadio 1, cítelo de 1 a 2 semanas. Si le salió en estadio 1, repítalo en 3 meses. Cítelo otra vez y si sale elevado, mándele mapa para confirmar el diagnóstico. Si es estadio 2, no podemos dar tanta espera en 1 semana y si lo encontró, mándele mapa. Y severa, remítalo a la urgencia. Severa, aguda severa cuando tiene arriba de 30 milímetros de mercurio en los mayores de 13 años, 180, 120. Entonces, miren, desde el 2017 nos lo vienen diciendo. ¿Qué hubo? Mapa, haga el diagnóstico mapa. ¿Y cuántos niños tenemos en el consultorio como hipertensos? Y no sabemos si de pronto fueron hipertensión de bata blanca, porque puede pasar lo contrario también. ¿Cuál es la utilidad del mapa? Qué pocotón. Hombre, para nosotros es mitigar la presión falsamente elevada debido a la ansiedad del paciente en el consultorio. Hay niños que nosotros vemos que de pronto son hipertensos. Les diagnosticamos hipertensión en el primer mapa y siguen dando hipertensión cuando llegan a consulta, pero mandan el mapa y el niño funciona bien en su casa con presiones bien. Entonces ese es un paciente que tuvo hipertensión, pero que se sigue asustando a pesar de estar medicado. Evaluar los patrones de presión arterial circadiana. Una cosa son los parámetros de mapa y otra son los patrones. ¿Cuáles son los patrones? La hipertensión sistólica, diastólica, sostenida, la enmascarada, exacto. Y estratificar el riesgo y orientar tratamiento. Yo creo que para orientar tratamiento esto es fundamental. Hipertensión de bata blanca, las estadísticas hablan del 23%, pueden llegar hasta el 50%, unos porcentajes muy dispares. Son necesarios más estudios prospectivos para ver si estos pacientes necesitan medicación, pero sí hay estudios que dicen que los pacientes con hipertensión de bata blanca tienen más hipertrofia ventricular, entonces necesitarán tratamiento. No sé, yo no voy a omitir ningún creo. Hipertensión enmascarada, la prevalencia del 8 al 10% en la población en general,
hay algunos escenarios, enmascarada que solo se eleve la presión arterial diurna, o solo la nocturna, o se eleven las dos, presión arterial diurna y nocturna, que eso sí lo vemos cuando hacemos mapas. Es uno de los fenotipos que más alto riesgo tienen estos pacientes con hipertensión enmascarada, y esos son los pacientes que nosotros estamos viendo en los centros de alto nivel. Seguimiento de mapa, miren, cada 6 a cada 12 meses. No lo estamos haciendo al año, pero nos están diciendo cada 6 a 12 meses. Las indicaciones, las conocemos nosotros, desde el 2017 las venimos viendo, la hipertensión esencial está aumentando en la población, la secundaria, la renal crónica, el obeso, el coartado, la diabetes, la apnea obstructiva, los síndromes genéticos, tratamiento antihipertensivo e investigación, pero no incluyen otros que estamos viendo y estamos debatiendo hoy. Si ya los conocían, esto es una crítica a esta tabla. Esta es la misma tabla del 2014. Ay, ¿por qué no metieron las anemias células falciformes? ¿Por qué no metieron a los prematuros? ¿Por qué no metieron a la población que hoy estamos hablando? Hagan la tablita que se lleve la página del consenso. Media paginita más. No vamos a centrarnos en esto porque esta no es la idea. El brazalete, el mapa debe cumplir las mismas especificaciones del brazalete de la toma de consultorio o de oficina. El 80, el 40% de la longitud, que hay que medir bien la cuestión. En realidad, yo creo que la guía nos los muestra bien. Vamos a pasar esta. Esta es una tabla de mapa de un artículo chileno, pero en realidad esto es lo que dice la guía, es una traducción de lo que dice la guía 2014 y ahora la 2022. El equipo de Device, el dispositivo, trae para cancelar las presiones que se pasen de 2020 y las que se bajen de 2060 para no falsearnos el resultado. Y en pediatría yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el niño le está tomando la presión, hay niñitos que no esperan, sí, me está tomando, ya espera y ahora patea el balón. No, el niño, entonces el dispositivo cancela esa toma, no la tiene en cuenta ni nos las va a mostrar. Lo mismo hace con la presión, la frecuencia cardíaca, la diastólica que está arriba de 120 y 35, la calibración de la presión de pulso, nosotros no tanto tenemos en cuenta la presión de pulso, ¿verdad? Y la frecuencia de los registros. Cuando nosotros programamos el equipo, lo programamos de 15 a 20 minutos que tomen de día y de 20 a 30. En los niños, ¿qué hice? Hombre, los niñitos no sacrificarlos tanto, darle 20 y 30, el índice es un poquito más alto. ¿Eso con qué finalidad? En pediatría es muy importante, porque un mapa óptimo necesita tener efectivas el 70% de las tomas. Pero nos ponen, ahora les voy a mostrar abajo, nos dicen, bueno, mínimo de 40 a 50 tomas que incluya día y noche. O sea, ese 70 cumplirlo en los niños, un equipo puede disparar hasta 150 tomas en un día. Si no fue efectiva, el vuelve y dispara. Entonces yo creo que el truco aquí en pediatría para nosotros es que tenga 50 tomas. Afortunadamente, esta es la tabla que salió. Tenían en cuenta las cargas, ya las cargas no se tienen en cuenta porque hay estudios y en pediatría donde no infieren en nada en el desenlace cardiovascular de estos pacientes. Y tenían 7 grupos, miren, que si era. Entonces, cuando comenzamos a leer mapas, en mi poquita experiencia, yo decía, sí, está entre el percentil 90 y el 95, pero es que no me hace arriba del 25, no lo puedo decir que es hipertenso. Entonces, tampoco es normotenso. Ese paciente quedaba por fuera. Gustavo, ¿qué hacías tú? Yo lo metía como prehipertenso. ¿Por qué? Porque no lo podía dejar normotenso. Y si yo no le pongo una conclusión al mapa, el que se queda quieto, no es normal, yo lo metía como prehipertenso, le digo la verdad, pero en realidad no cumplía esta tabla, ese paciente no encajaba y eso es muy frecuente. Otro paciente, hipertensión ambulatoria severa, el que tenía las cargas arriba del 50%, ese paciente yo le ponía a consultar inmediatamente con su pediatra o nefrólogo porque yo me asustaba. Pero ya eso salió, como eso salió, se quitaron estas 2 casillas y quedó más suavecito el algoritmo, que ya lo conocemos, normotenso, ya no nos metemos en bata blanca, enmascarada y ambulatoria. Entonces yo creo que esas 2 que teníamos que no encajaba, otro paciente también que no encajaba era el paciente que tenía unas cargas arriba del 25%, pero los promedios eran normales. Ajá, ¿es normal? No es normal, tenía las cargas. Bueno, desaparecieron, olvidémonos de las cargas, yo no me he olvidado de las cargas, ahora le digo por qué. La tabla de Dipping es un plano cartesiano. Yo me embolato con el plano cartesiano. Yo la hice así, esta es mía. Supongamos una presión normal. ¿Cuál es el descenso normal? Del 10 al 20%.
Este es el día y esta es la noche la negra. ¿Dónde debe caer un paciente que hace su dipping adecuado? En el periodo gris, ahí bajó entre el 10 y el 20%. Hay un dipping que se llama reducido, es decir, no llegó al 10%, llegó al 5, al 6, al 7, y miren que quede, sea sistólico o diastólico. Los dipping hay que leerlos sistólico o diastólico. Un dipping exagerado extremo, en vez de bajar, subió, aquí lo vemos, lo estamos viendo, ¿verdad? Y no, en vez de bajar hasta el 20, se pasó de largo, bajó el 30, el 40, eso también tienen alto riesgo cardiovascular. Y el reverso es lo contrario, y ese es el que vemos nosotros en la población de alto riesgo, ese diabético, ese paciente trasplantado. Y miren, esto es lo que lo estamos viendo. Pero ¿cómo hacemos para saber eso? Hombre, hay que hacer mapa, no podemos hacer magia. Esta es la nueva tabla que se resumió, no tenía nada que hacer en una tarde, y aquí tenía una fotico del doctor Flynn, y yo dije, como no tengo nada, necesito que me una hora, y la hice. Entonces no les voy a decir lo que es enmascarado ambulatorio, porque eso lo manejamos. Lo que sí es que la tabla vieja también decía, en los mayores de 13 años, puede utilizar el percentil 95 o los puntos de corte de adulto. Utilice el que le dé más bajo para darle beneficio al paciente y no hacer sobrediagnóstico de hipertensión. Ahora no. Ahora dicen, si es 13 años, hágale el punto de corte de los adultos. Aquí me voy a meter en una camisa de 11 balas. En la guía de hipertensión, no de mapa, los europeos tienen un corte de 16. Yo hago lo que dicen los americanos, pero váyanse a una literatura que tiene el respaldo del Comité Italiano de Nefrología Pediátrica y dicen por qué debe ser 16 años. Esos son ellos. Vamos a esperar ahora que el doctor Flynn les conteste. Hipertensión diastólica, otro patrón. Se describió en la declaración desde el 2014. Sirve a veces para discriminar entre si es primaria o secundaria, y la limitación del uso de la técnica oscilométrica es difícil. Se las voy a decir enseguida. ¿Qué es? Las tablas de Hub del 2007, que son los que tienen las guías de mapa, tienen poca variabilidad, y eso lo reconoce el doctor Flynn siempre que hace una discusión, un artículo. Tienen pocas variaciones en el valor de la presión diastólica. Es decir, un niño que tiene 130 tiene 82, y otro que tiene 160 de talla tiene 84. No varía tanto la variación. Esa es una debilidad de las tablas, no de la guía de mapa. De pronto uno que tiene 130 y el otro 150 tienen los dos 82 milímetros. Cuando a mí me llegaron los equipos de mapa en pandemia, y a mí me tocó meter el software, y yo decía, este equipo está malo. Este equipo está malo porque es que no despega. Todos los mapas que hacíamos daban 82, y es la variación. Cuando ya uno va a la letra menuda, los consensos, los parrafitos esos chiquitos, ahí lo dicen en el consenso, poca variación las presiones diastólicas. Pero esas son las tablas que tenemos, no tenemos más. Hipertensión nocturna, lo tienen como un patrón. En el 2014 decían, se comporta como una hipertensión enmascarada. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú si es nocturna? Que es enmascarado, le tienes que hacer el mapa. Pero ya en este 2022 lo dejan muy abierto, no dicen, ya lo están sacando como un patrón aparte. ¿Quiénes son? Hombre, los pacientes que estamos viendo hoy, los que estamos en las charlas, anemia célula falciforme, renal crónico, apnea obstructiva, tenemos que meter a los otorrinos en el cuento. Las poliquistosis, las diabetes, los prematuros, riñones únicos funcionantes, la obesidad también. ¿Y cuáles son los patrones? Hombre, puede ser nocturna asociada con diurna o nocturna sola, aislada, y así hay un patrón de riesgo cardiovascular con hipertensión aislada nocturna. Mayor riesgo cardiovascular, ese que tiene aislado nocturno. Este es un artículo de 2017. Miren, vamos a hablar de lo más frecuente. ¿Quién no maneja paciente crónico? Que no está en diálisis. Dice, por lo menos anualmente. En diálisis, por lo menos anualmente. Trasplante de órganos sólidos, por lo menos anualmente, y hay otros que dicen cada 6 meses, cada 12. Controlado o no controlado con la presión de consultor. Y los demás, que yo creo que podemos desarrollar en otras más adelante. ¿Qué es un estudio óptimo? Un estudio óptimo es aquel que tiene un monitoreo completo de 24 horas. Hay monitoreos que no llegan de 24 horas porque hay pelados que son vivos, se quitan el aparato a las 3 de la mañana. No, a mí me tomó, eso se lo quitaron, a las 3 de la mañana se lo quitaron, se lo quitan a las 7 de la noche.
Si tiene 18 horas, uno puede medio sacar un promedio, pero el consejo que da la guía es repítalo. Al menos el 70% de todos los intentos del aparato son efectivos, que es lo que equivale más o menos a un mínimo de 40 a 50 lecturas, y mínimo debe tener una lectura por hora, tanto de día como de noche. ¿Y qué debe salir en un informe de las personas que hacen mapa? Aquí no nos dicen que presión máxima sistólica ni presión mínima sistólica. ¿Eso qué me sirve a mí? Eso no sirve para nada. Debe tener los promedios tanto de 24 horas, diurno y nocturno, aquí están. Los descensos determinados con valores. Flynn no dice, no muestre las cargas. Él dice, cargas de presión arterial, sistólica y diastólica, pero ya no son para clasificar. Él no la quita. Pero tampoco le dicen, no la pongan, no la quite. Yo ahora le digo mi concepto. Los tiempos de vigilia y sueño registrados en el diario, es decir, el paciente debe decírsele y llenar un diario que hizo en el día. Si jugó deporte, porque a veces vemos unos picos que no se salieron de 220 sistólica ni 120, pero ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Hubo un paciente que se convirtió, hizo los picos arriba en 95 a las 4 de la mañana. Yo dije, ay, el resto de día, ¿por qué no subió la presión antes? Entonces la mamá me dijo, no, doctor, es que nos levantamos y comenzó a llorar a esa hora, que no quería levantarse, que no venía, que no venía. Yo dije, no, este pelado me dio hipertenso nocturno, pero yo no lo puedo catalogar como hipertenso nocturno, no se puede. Vamos a hacer unos ejemplitos de mapa. Mari, yo sé que era un taller, pero es que 25 minutos era difícil, pero no es difícil. Mira, este es el primer paciente de femenina de 17 años, 33 kilos. Le mandaron el mapa, tenía disnea al subir escaleras y motivo de la prueba. La presión en el consultorio fue normal. ¿Cómo debe ir el reporte? Mire, las presiones arteriales y sistólicas y diastólicas promedio de 24 horas esta, la diurna, la nocturna, enseguida los descensos, y yo sigo reportando carga. ¿Por qué? Porque de pronto llega donde X personas, X especialistas, que no sabe que está la de 2022, entonces dicen, no está completo. Entonces yo no me van, entonces yo sigo. Y otra cosa, personalmente yo sé que no tiene injerencia en el desenlace, pero si yo tengo un paciente que sigue hipertenso, ¿verdad? Me da arriba el percentil 95 las promedio, y antes tenía una carga de 80, y sigue hipertenso, pero ahora la tiene de 30, ustedes médicamente, ¿qué dicen? Hombre, ha mejorado poquito, no ha empeorado por lo menos, eso me ayuda, porque las dos son arriba del percentil 95, pero no está haciendo menos pico que antes. Por eso yo siempre digo, cuando en UCI o el medicamento antihipertensivo no debe ser condicionado a si tiene presión. Hombre, ¿para qué si tiene presión? Ya cuando me dañó acá y el corazón. Yo creo que hay que ir titulando. Lo mismo sirve el mapa también, ir titulando. Si yo tengo un mapa hoy súper maluco, yo no necesito tener uno normal a los 6 meses o a los 3 meses, vamos suave. Otra cosita que yo hago, como es mayor de 13 años, yo estoy poniendo los valores americanos, porque los software la mayoría traen valores europeos que son más alticos. Y me tomo el trabajo que no lo dice, lo que usted debe reportar es hasta aquí, pero no dice eso. Yo sí pongo presión arterial, sistólica, diastólica, promedio diurna, dentro del rango normal, con descenso nocturno sistólico y diastólico, y si tengo la historia clínica y sé por qué se lo mandaron, entré a la historia clínica, me atrevo a afirmar pacientes sin hipertensión. Afortunadamente, el 90% de los pacientes que le hacemos mapa son de nuestro hospital con el software, eso lo podemos. Pero a veces no llega ni la orden a veces del mapa ni la talla. Este otro paciente. Esta es otra paciente. El gráfico nos ayuda, pero aquí son los números. Todos queremos tener un grafiquito rojo, verdecito, ¿verdad? Pero son los números. 11 años, es decir, hay que leerlos con percentiles 95, de 126, una anemia célula falciforme, 91%, bueno, listo. Presión arterial sistólica y diastólica 24 horas de tanto, promedio, presión arterial sistólica encima del percentil 95, es decir, solo la sistólica. 121-61 nocturno, solo la sistólica, arriba el 95, y la nocturna también solo la sistólica. Descensos del 7.3 para sistólica y 7% para diastólica. Carga el 45 y para sistólica y 3 para la otra.
Conclusión, tanto presión arterial sistólica, promedio, diurna y nocturna, encima del percentil 95. Sin descensos nocturnos ni sistólicos ni diastólicos. No solo pongamos no descensos nocturnos, no, porque de pronto me está haciendo el diastólico. Y paciente con hipertensión enmascarada. Me fui a la historia y tenía presión normal. Pero si usted no lo hace, aquí se le puede hacer una trampa para hacer el diagnóstico. Este que está amarillo son las primeras 3 tomas que están en el consultorio, no han salido del hospital, se pueden considerar tomas de consultorio. Entonces, si aquí está hipertenso y acá está normal, póngale bata blanca. La primera fue arriba, o las 3 primeras, el promedio fue arriba del percentil 95, se puede poner bata blanca. Ahora, cuando comenzamos, yo decía, bueno, comenzamos con la anemia célula falciforme y la obesidad porque manejamos un programa en el hospital de integralidad y el paciente llega y no necesita la orden cuando están estos programas, sino que lo que es un check-up portador. En enfermedad renal crónica, lo que nosotros vemos, por eso quise sacar este estudio, porque es que todo el mundo tiene un paciente de esto. Y miren lo que nos dice, estos fueron niños, 450 pacientes, de las muestras más grandes de monitoreo ambulatorio especial que he visto, en estadio del 3 al 5, sin diálisis, y midieron otros parámetros de rigidez arteriolar, pero no nos metamos con ellos, y valoraron si eran normotensos, hipertensos nocturnos aislados, hipertensos diurnos aislados o hipertensión sostenida que tenía, tanto diurna como nocturna, y miren lo que encontramos. Tanto diurna y nocturna el 18%, nocturna aislada 13.4%, si no hacemos el mapa se nos escapan, y diurna aislada el 3%, con un total del 35.5% en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, de 100 pacientes, 30 y pico, o de 5 pacientes, 2 son hipertensos. Pacientes con síndrome nefrótico. ¿Quién no tiene un síndrome nefrótico? Este estudio fue en pacientes con recaída frecuente. Descartaron los que tenían tasa comprometida, hipercolesterolemia familiar, diabetes, y miren lo que encontraron. Bueno, entre más la edad de la hipertensión fue más pequeño, tenían más tiempo de estar haciendo recaídas, tuvieron más presiones arteriales elevadas. Si el tiempo de la recaída fue mayor, también tuvieron más riesgo de hipertensión enmascarada, hipertensión sistólica, y el índice de masa corporal, eso obviamente también mostró diferencias significativas. Pero miren esto, el 72% de los nefróticos recaudadores frecuentes no hacen hipertensión. Y no hacen dipping, no hacen el descenso nocturno. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque es que este artículo cuando lo bajé uno en 2023, donde dice que analizan las presiones y los desenlaces vasculares y el paciente que tiene hipertensión, o sea que tiene las presiones elevadas arriba del percentil normal para su edad o arriba del percentil. Esto fue en adultos, los rangos de adultos son los que tienen un radio de 2.4, pero el paciente tenga o no tenga dipping, pero los pacientes que tienen su promedio normal, tanto diurno como nocturno, y no hacen el dipping, tienen un radio de 2. Es decir, que se están comportando los no dipper como los pacientes sostenidos. Esto está comenzando en adultos. Yo sé que en niños, no me vayan a preguntar en niños porque no sé. Apnea obstructiva, lo que les decía, los otorrinos, los endocrinos, impresionante. Este es un estudio muy bonito, no vamos a demorar en él, pero miren la tasa. Los que hacían SAOS, hipertensión el 8.4 y las enmascaradas 11.2. Miren, los pacientes se nos están escapando. El uno con el otro sería casi el 20%. Este es otro estudio de los pacientes sobrevivientes de cáncer. Un alto porcentaje, hicieron seguimiento durante 2 años de seguimiento y miren, bueno, cuando eso, la clasificación vieja, prehipertensión 57, listo, era la clasificación vieja, pero tenían presiones elevadas arriba del 90. No, 9% hacen hipertensión y 14% no hicieron los descensos. Es decir, los pacientes que tuvieron tumores oncológicos, sean leucemia, tumor de Will, etcétera, etcétera, merecen hacerle mapa. Este estudio dice es necesario en el seguimiento a largo plazo en niños sobrevivientes de cáncer. O sea que nos va a crecer la consulta. Los pacientes con riñón único funcionante, ¿qué hicimos? Tomamos todos los pacientes, los estudios, los sumamos y dio más o menos entre un 10 a un 20%. Y si los miramos en el total, miren, hipertensión confirmada por mapa el 14%, hipertensión de bata blanca el 4% y enmascarada el 18%. Si no hacemos mapa en los riñones únicos funcionantes,
también se nos van a escapar unos pacientes. Y en obesos es el estudio que muestra los porcentajes más altos en los obesos, por eso lo trae. Pero los estudios en los obesos ya no es el 25%, el 2018 para acá los estudios están llegando hasta el 40%. Este es el estudio que muestra la mayor cantidad, la prevalencia de hipertensión más grande en hipertensos y en enmascarada el 43% de los obesos. Tenemos que llamar a los endocrinólogos y decirle, vamos a manejar a estos muchachos en conjunto. Perfecto, estas de anemia célula falciforme, que también nos llama la atención es los descensos, no hacen los descensos de estos pacientes y los estudios son dispares por las distintas poblaciones que son, hay estudios hasta del 40%, pero lo que sí me llama la atención es que hay un alto porcentaje de enmascarada en las anemias células falciformes. Y por último, si el temporizador nos deja, la diabetes tienen el aumento del índice rigidez arterioral ambulatoria, que hoy está cogiendo mucha fuerza porque los equipos de mapa lo calculan por una fórmula que es 1 menos la pendiente de la regresión de la diastólica y la sistólica, y el valor normal hasta en pediatría es hasta 0,3, de 0,15 a 0,3. No nos vamos a sentar, y este es de trasplante, sé que hay varios cientos trasplantólogos, muchachos, mapa para estos pacientes, miren los porcentajes, este artículo en resumen dice que el 60 al 90% de los pacientes trasplantados tienen hipertensión arterial. Y miren qué porcentaje alto no lo estamos diagnosticando, no lo estamos tratando, no están haciendo el DIN ni nada. Conclusiones para llevar a casa. MAPA es una herramienta de diagnóstico que evalúa con mayor precisión los patrones de presión arterial en niños y adolescentes. Sabemos que la presión de consultorio es muy buena, pero se nos queda corta, Las guías recomiendan el mapa en niños para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, eso está claro, las 2 guías, y actualmente se reconoce cada vez más que el mapa proporciona información extremadamente útil para el diagnóstico y el tratamiento. El mapa ha contribuido a la comprensión de la hipertensión al desenmascarar los fenómenos de la presión arterial que no eran evidentes en la presión de consultorio. Y me despido con esta gráfica porque este fue un programa que comenzamos en pandemia. Cuando me entregaron los aparatos me dijeron, cuidado, los metes en un cajón y no los sacas más nunca. ¿Qué problema? No consultaban los pacientes, solo los del programa. Entonces, por eso tenemos la base de datos más grande en obesos y en anemia de células falciformes.